Moni, aquí ya te veo, ¿estás lista? Hola, Ya lo Yoli, técnico sí. listo. Gracias, sí, Dale ya, entonces Yoli. adelante y yo estoy aquí para navegar en Betterwoods. Listo. Buenas Los voy a tardes a dejar con todos. Moni. Moni también hace parte del equipo de desarrollo del talento y bueno, Moni tenía a cargo este webinar, entonces ya nos quedamos con ella. Muchísimas gracias, Yoli. Buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, yo soy Mónica Ospino y en este momento estoy realizando una pasantía en gestión en desarrollo del talento con Yoli. De hecho, esto es una acción de desarrollo del que estoy haciendo parte en este momento. Entonces, les damos la bienvenida. Yoli va a estar también pendiente del chat. Si tienen algunas preguntas, las pueden hacer, las pueden incorporar en el momento que lo requieran. Entonces, como decía Yoli, la conversación y la evaluación del desempeño es ese momento donde nos detenemos, analizamos y analizamos cómo ha sido nuestra contribución, cómo han sido los objetivos, cómo ha sido ese logro de los objetivos. Y es un momento para también reflexionar y tomar decisiones y acciones frente al desarrollo, frente a cómo va todos esos objetivos. Entonces, un segundo. Yoli, puedes pasarme porque como tú tienes la diapositiva, me puedes por favor ayudar con eso. La gestión continua del desempeño tiene dos componentes que al final se terminan volviendo uno solo. El primer componente es la definición de los objetivos y resultados claves. Y el segundo componente como hijo son los FRs, que es conversación, retroalimentación y reconocimiento. Nosotros durante el año pasado, como les decía Yoli, vivimos unos espacios de entrenamiento más o menos entre septiembre y octubre, donde nosotros estábamos hablando de los CFRs y donde hubo lugar a un entrenamiento para lo que se llamó la conversación del desarrollo. Utilizamos la metodología Open Space por si algunos participaron y ya encuentren como el sentido de todo esto que nosotros estamos viviendo. Entonces, Jolly, los CFRs, como su nombre lo indica, es conversación, feedback o retroalimentación y reconocimiento. En la plataforma BetterWorks, que es la que nosotros tenemos habilitada para desarrollar todo este proceso, habilitamos en el año 2021 la conversación para el desarrollo, que tuvo como fecha cierre el 31 de octubre. Y este año está programada la conversación de evaluación de desempeño que tiene como fecha cierre el próximo 31 de enero. Hablamos de conversaciones programadas, aquellas conversaciones que tienen una fecha límite, pero la plataforma nos permite mercar, nos permite acceder a conversaciones no programadas, que son las conversaciones de reflexión y definición de OKRs y la conversación de avance de OKRs. Decir programada es que tiene una fecha límite y que tanto líder como colaborador no la programan, no la crean, sino que está apareciendo directamente en la plataforma para ser desarrolladas. También encontramos las plantillas de retroalimentación y entendiendo que la retroalimentación es no programada y puede hacerse en cualquier momento del año. Es simplemente crear en la plantilla cuando yo quiero darle una retroalimentación a alguien o alguien me quiere dar una retroalimentación a mí. También durante este año estaremos habilitando lo que es la plantilla de ajuste cultural y de evaluación de 360 grados. Por el momento no están habilitadas, pero próximamente van a estar habilitadas. Y también tenemos habilitada lo que es la plantilla de reconocimiento, entendiendo también que puede ser utilizada en cualquier momento y que hago uso de ella cuando yo quiero hacer un reconocimiento a alguien por alguna labor destacada o por algo que se haya dado la milla de mix. En este slide vamos a tener como tres visuales. La primera visual es cómo se ve la gestión trimestral. La segunda visual es cómo vemos la gestión anual y obviamente con toda la sombrilla que es retroalimentación y reconocimiento. Entonces, vamos a la primera parte. Entonces, los OKRs se definen trimestralmente y en esta definición nosotros vamos a ver estos momentos. Vamos a ver en el primer momento
lo que es la conversación de reflexión y de definición de OKRs, que le identificamos con este iconito, el iconito naranja. Como ven, ahí está, al principio de cada trimestre. Luego tenemos la conversación de avance, que es donde nosotros vamos a estar viendo cómo van los avances de los OKRs y lo definimos con el icono azul. Y tenemos la conversación también de ajustes y donde podemos estar calibrando los OKRs. Estas conversaciones, como ven, son mercables, excepto la conversación de la evaluación de desempeño y la conversación para el desarrollo, que este año tiene como lugar el 31 de enero, el cierre del desempeño de enero a diciembre del año 2021 y la conversación para el desarrollo que le estaremos llevando en marzo. Ustedes se preguntarán, pero si nosotros en octubre ya tuvimos conversación para el desarrollo, ¿por qué nuevamente la vamos a hacer? Y tiene que ver porque el año pasado salimos a vivo con la plataforma de Betterworks. Entonces estábamos hablando de un año atípico. Y ya este año sí va a ser completamente normal como vamos a ejecutar todo el ciclo de la gestión del desempeño. Es retador en este momento, pues si nosotros lo sabemos, tener conversaciones de evaluación del desempeño del año anterior si no vamos teniendo registro. Entonces, de ahí de que se va a requerir un poco de esfuerzo adicional para poder tener toda la visual completa del desempeño de todas las personas. Laura dice que nos escucha con poquito audio. Voy a subir por acá más el volumen. Laura, mejoró. Listo. Y bueno, entonces, ya vimos la gestión, cómo se va a llevar de manera trimestral, la gestión, cómo se va a llevar de manera anual y siempre va a estar disponible. Las plantillas de retroalimentación y de reconocimiento van a estar siempre disponibles para que hagamos uso de ellas. Y también las plantillas que son de definición de OKRs y de seguimiento y avance también van a estar disponibles todo el año para nosotros ir construyendo un registro de todo lo que es esta gestión del desempeño. Yoli, por favor, me sigo yendo muy bajito. Por favor. Bueno, yo te escucho bien. Yo creo que puede ser algo de red, porque El otra audio. persona, sí, otra persona también mencionó que sí se escucha bien. Ah, Sí, la bueno, mayoría de personas te gracias. están escuchando bien. A ver, Bueno. pasamos. Listo. Entonces, lo que nos trae hoy es la conversación de la evaluación de desempeño y es sobre lo que nos vamos a centrar a hablar. Entonces, la conversación de evaluación del desempeño anual tiene como objetivo evaluar esa contribución individual de cada colaborador y acerca de los pilares de cultura, que es un componente nuevo que estamos incorporando, y aquellos resultados claves de la compañía. Además, y lo más importante, que esta conversación tiene como oportunidad de dar retroalimentación. Esta conversación de evaluación del desempeño, nosotros la traemos normalmente y queremos incorporar esta filosofía, que es que lo hablemos como un hábito. Si nosotros pensamos en el hábito de lavarnos los dientes, lo hacemos de manera natural, lo hacemos fácil, práctico, sencillo, es decir, sin planeación, sin pensarlo ni nada. Y lo que nosotros queremos traer como filosofía es que estas conversaciones se vuelvan un hábito en donde para lavarnos los dientes tenemos una señal y es que acabamos de terminar de comer, nos acabamos de levantar, entonces lo hacemos siempre que ocurre esta señal, obtenemos una recompensa que es sentirnos limpios y cuando lo vamos haciendo día tras día se nos vuelve un hábito. Estas conversaciones también a su vez, haciendo el paralelo, tienen una señal y son aquellas fechas que nosotros hablamos en cada trimestre que son claves y donde podemos activar las conversaciones que podemos marcar y a su vez realizar las que ya tienen una fecha estipulada, como es el 31 de enero y como es en marzo. Si nosotros incorporamos esto como una rutina, ¿qué recompensa vamos a tener?
Finalmente, aquellos desempeños excepcionales, aquellos desempeños que son innovadores, que se salen del estándar, obedecen al hábito de conversar, al hábito de esa interacción entre líder y colaborador, donde a cada momento nos estamos preguntando cómo va la contribución, qué recursos y qué necesidades tiene el colaborador, cómo va en ese avance. Entonces, si nosotros incorporamos estas conversaciones como un hábito, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Definitivamente un desempeño sobresaliente y un logro de objetivos. Entonces, aquí vamos a plantear, si ya sabemos que dentro de estas conversaciones un elemento fundamental es la retroalimentación, aquí vamos a hablar de qué es la retroalimentación para Argos y qué modelo queremos incorporar, cómo queremos que sean esas conversaciones de retroalimentación. Antes nos hablaban de un sándwich donde había una entrada que era algo positivo, luego decíamos lo que queríamos decir, o sea, el mensaje estaba ahí inmerso en el medio y cerrábamos con algo positivo. Ahora queremos incorporar una técnica que es el burrito, que se llama el feedback, donde digamos que se basa en estos componentes especialmente. Primero, vamos a estar hablando es de el comportamiento observado, es decir, los hechos. Describamos cuáles fueron los hechos, es que en esa reunión no se transmitió el mensaje correctamente, es que el informe no estaba de forma completa, etcétera. Observo que, percibo que, utilizando esas palabras. Luego hablamos del efecto que esto tiene frente al desempeño. Es que al no haber planteado los objetivos claros de la reunión y no haberlos logrado, simplemente no logramos concretar acciones al final de la reunión. Como decimos acá, hablamos desde la percepción y luego las conclusiones, y estas conclusiones con un fin muy objetivo, y es que esa conducta no se vuelva a repetir. Y lo más importante, se sirve caliente, es decir, después de que ocurre el hecho, el evento es que vamos a hablar de la retroalimentación, no lo vamos a dejar para luego, porque ya para luego no va a tener el mismo efecto de hacerlo justo en cuando ocurre el hecho. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos ya el modelo, vemos el modelo del comportamiento observado, del efecto del desempeño, de la percepción ante la situación y las conclusiones, en donde nosotros damos recomendaciones, hablamos de las posibles consecuencias, examinamos qué recursos se utilizan y ofrecemos ayuda para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, los componentes de la conversación de evaluación de desempeño. Esta gráfica puede ser muy parecida a la que vimos anteriormente. Anteriormente hablamos de los componentes de la gestión del desempeño, que son los OKRs y los FRs. Esta gráfica habla de los componentes de la evaluación del desempeño, que son la evaluación de los objetivos y los resultados claves, y el segundo componente tiene que ver con la evaluación de ajuste cultural, entendiendo que cultura es cómo hacemos las cosas en Argos, cómo nos relacionamos, cómo es el estilo de liderazgo que se requiere, cómo tomamos decisiones, cómo actuamos en grupo. Entonces, este es un componente nuevo que estamos incorporando a la evaluación de desempeño, además de la medición de objetivos y resultados claves. ¿Esto cuándo? De lo ocurrido el año pasado, del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado. Entonces, cuando nosotros pensamos en las evaluaciones de los componentes, vamos a asimilar como este pie. Cuando nos lo ponen nosotros y nos preguntan cómo estuvo, nosotros decimos estuvo rico, estuvo dulce, estuvo crocante, estuvo esponjoso, y no nos remitimos a decir, es que, a ver, dime cuántas preguntas son y dependiendo de las preguntas, si 3 son buenas y 2 no son buenas, entonces estamos hablando de más o menos un 60%. Todos acá en Argos tenemos una estructura de mentalidad numérica donde prima todos esos análisis numéricos, y aquí la invitación es a que se haga desde la percepción, se haga desde manera global y teniendo en cuenta el desempeño sostenido durante todo el año,
no nos vamos a remitir a lo ocurrido en las últimas 3 semanas, a lo ocurrido la semana pasada, sino durante todo el año, un desempeño global, una percepción global de todo lo que ha ocurrido en el año. Entonces, aquí Yoli, ya todo lo que nosotros aquí hablamos, ya aquí Yoli te cedo la palabra porque ya vamos a hablar de cómo se vive esto en la herramienta. Gracias, Moni. Espérame a ver si puedo entrar aquí desde cero. Listo, voy a entrar a Betterworks. Entonces, ahorita ya sí vamos a pasar a cómo se ve, en dónde se ve la plantilla, cómo se ve, y de todas formas vamos a repasar algunos elementos de lo que Moni nos compartía minutos atrás de esa filosofía. Entonces vieron que ingresé por el navegador a Betterworks y vamos a encontrar la conversación en la pantalla, en la pestaña, perdón, de conversaciones. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar cuando la abrimos? Recordemos minutos atrás que Mónica hacía énfasis en que tenemos unas conversaciones que están programadas, es decir, que tienen una fecha específica en el ciclo, y unas conversaciones que son mercables o que las podemos utilizar pues según necesitemos. Simplemente para hacer la mención, aprovechando que estamos acá, si quisiéramos usar en este momento alguna de las conversaciones que se pueden mercar, ustedes le darían clic al botón crear y al elegir la plantilla tendrían la opción de la conversación de avance o la conversación de reflexión y definición de OKRs. Al elegir una de las conversaciones en una ventana, les va a aparecer una breve descripción de la conversación y cuáles son las preguntas que contestan tanto líder como colaborador. Esto con el fin de que, pues, si no recordamos qué conversación podemos usar en qué momento, pues lo puedan determinar. Seleccionarían a una persona que siempre va a ser el líder o aquellas personas que hacen parte del equipo de trabajo. Mencionado esto, en la pantalla, en la primera pantalla de conversaciones, tan pronto abren Betterworks, ¿qué nos van a aparecer? Nos va a aparecer la conversación para el desarrollo, que fue la conversación que ya hicimos y que cerramos al 31 de octubre, y nos va a aparecer con el nombre de nuestro líder, la conversación que tenemos cada uno de nosotros como colaboradores de Argos, y con el nombre de cada persona que hace parte de nuestro equipo, la conversación de esa persona. De igual manera, vamos a encontrar la conversación de evaluación de desempeño, que es la conversación que estamos haciendo en este momento en el ciclo, con fecha 31 de enero. Una vez más, vemos como César Mejía, que es mi líder, mi conversación, yo, Yolanda, como colaboradora, y también ven la conversación de Aleja, que en este caso sería la conversación de Aleja como parte de mi equipo. Les voy a mostrar entonces la ventana de la conversación mía como colaboradora, y lo primero que vamos a encontrar es un encabezado a donde retomamos algunos aspectos importantes de la conversación. Recordamos o hacemos mención de que el propósito fundamental de esta conversación es medir esa contribución individual a objetivos y evaluar también los comportamientos asociados a cultura. Mencionamos cuáles son esos dos componentes y hacemos acá una mención especial, y creo que esta es una de las preguntas que más han generado casos, tanto para Suma como para nosotros, y es que las personas cuando ya van a hacer su evaluación dicen, no me aparece la pregunta general para evaluar los objetivos y resultados claves y cultura. Entonces hacemos una especial mención a que ambas preguntas de evaluación del componente como tal, tanto de objetivos como de cultura, le aparecen es al líder. Cada uno de nosotros como colaborador va a evaluar cada pilar de cultura, como lo vamos a ver en unos minutos, pero no hacemos una evaluación global del componente. ¿Esto cómo se ve? Si me bajo rápidamente a la pestaña mía como colaboradora, yo voy a responder 3 preguntas. La primera asociada al pilar entregamos al cliente soluciones extraordinarias. La segunda asociada al pilar de cultura hacemos equipo.
La tercera, asociada al pilar de cultura, nos comportamos como dueños. Y luego dos preguntas que no están repetidas, que también nos han hecho mucho esa mención. Ambas preguntas nos invitan a reflexionar en torno a la evaluación que hemos dado de cada pilar y a establecer un compromiso en aquellas acciones que vamos a seguir haciendo para vivir y ser promotores de la cultura de Argos y cuáles vamos a hacer diferente para ser promotores y vivir la cultura de Argos. Ahora bien, como colaboradora, es decir, Yolanda como parte de Argos, al evaluar cada pilar que estaría evaluando, en el encabezado del formulario van a encontrar que para cada pilar, voy a hacer el ejemplo con entregamos a nuestro cliente soluciones extraordinarias, vamos a tener una descripción y unos comportamientos. Rápidamente, si nos dijeran que evaluáramos en una escala de 1 a 3, en donde 1 es que en ocasiones vivimos la cultura y 3 es que somos promotores, la primera pregunta que traeríamos sería, ¿y qué significa entregar al cliente soluciones extraordinarias? La descripción del pilar, por supuesto, amplía un poco lo que es el pilar. En este caso, para el ejemplo que estamos revisando, los clientes están en el centro de nuestras decisiones, por eso nuestras acciones y soluciones son diseñadas para atender sus necesidades. ¿Y eso cómo se ve? Ahí vendrían los comportamientos que son aquellas acciones que son visibles y que son sostenidas. Si recordamos un poco lo que Mónica mencionaba hace un momento, quedémonos con la imagen del pie, del postre. Cuando nos preguntan si el postre nos gustó o no nos gustó, no entramos a hacer un promedio ni una suma y a ponerle cierto peso al azúcar, a si estaba esponjoso, si se veía bonito, sino que simplemente damos nuestra percepción. Lo mismo se trata esta evaluación de cada uno de los pilares. La diferencia es que vamos a guiar un poco esa evaluación mediante los comportamientos, a donde vamos a encontrar una redacción que en la primera parte de cada comportamiento se refiere a lo deseado en Argos respecto a la cultura, y la segunda parte de la redacción de cada comportamiento es aquellas acciones que no queremos en Argos. Entonces, si hacemos un ejemplo, en este caso, el primer comportamiento dice, tu prioridad es aportar en la atención de las necesidades del cliente, o eres indiferente sobre el impacto de tus acciones en los clientes. Lo propio aplica para te comprometes con dar el mejor servicio o lo haces selectivamente dependiendo de la persona. Una vez más, la idea no es que hagamos aquí un promedio y digamos que la persona tiene 3 comportamientos de 4, entonces eso me suena como a un 75-80%, entonces eso es como un 2 en una escala de 1 a 3, sino que tomemos tanto la descripción como los comportamientos para comprender mucho más el pilar, para que a su vez podamos conversar en torno al pilar, y ahí entra mucho lo que hablábamos minutos atrás de esa estructura para dar retroalimentación en Argos, y es orientarnos a comportamientos observados, sostenidos, es decir, no es algo que sucedió solamente hace 3 semanas, y también entender que la retroalimentación o ese espacio de conversación es un espacio de construcción en conjunto en el que es vital que esa percepción que yo te comparto se enriquezca a su vez con tu propia percepción. Si nos vamos, pues tenemos para cada uno de los pilares la misma estructura, descripción y comportamiento, nos comportamos como dueños de descripción y comportamiento, y para tratar de entender un poco más la escala, ser promotor de la cultura, que sería como esa valoración de madurez, simplemente se refiere a aquellas personas que en su liderazgo ya no solo están comprometidas con ese pilar de cultura, sino que empiezan a generar impacto en los demás, empiezan a involucrar a otras personas, a generar conciencia, a generar como ese liderazgo que desde la conexión, la empatía, empiezan a ser ejemplos del pilar. Vivir consistentemente la cultura, que es el nivel 2, se refiere a lo comprendo, lo hago, estoy súper comprometida,
pero todavía el liderazgo no me lleva a impactar a otros, sino solamente a reflejarlo en mi día a día. Y el nivel 1, que dice en ocasiones no vive la cultura, pudiera también sugerir que estoy aprendiendo. Puede ser que acabo de llegar, puede ser que estoy adaptándome, comprendiendo o recibiendo un proyecto, una nueva asignación, un nuevo país. Y hay elementos de la cultura que estoy aprendiendo, me estoy familiarizando y que en ocasiones todavía no muestro esos comportamientos de manera sostenida como para decir que vivo la cultura o que soy promotor de la misma. Una vez cada persona responde las 5 preguntas que les había dicho anteriormente, le da clic en compartir y las respuestas van a ser visibles para el líder. Ahora les voy a mostrar la pestaña del líder, cómo se ve, haciendo énfasis completamente que la pregunta 4 y 5 del líder es la evaluación final de cada uno de los componentes. Quiere decir que de manera individual no evaluamos el componente como un todo, sino cada uno de nosotros evalúa los 3 pilares y responde las 2 preguntas que están orientadas a ese compromiso individual. Una vez más, entonces el líder tiene, al igual que el colaborador, una pregunta para cada pilar, como vimos anteriormente, tiene la pregunta asociada a la evaluación final del componente de cultura y como hemos estado invitándoles a considerarlo anteriormente, aquí también se trata de no hacer un promedio. No vamos a pensar ahora si le di un 3 en este pilar, un 2 en este y un 3 en este, esto está al promedio, no. Vamos a tomando como un todo retroalimentaciones, reconocimientos, lo que hemos observado, las conversaciones que hemos tenido a lo largo del ciclo, pues voy a dar una evaluación final al componente de cultura y una evaluación final al componente de los OKRs. Y al final, un campo en el que, teniendo en cuenta lo que el colaborador expresó en esa instancia de evaluación individual, ahora le voy a hacer yo como líder recomendaciones adicionales para que viva y sea promotor de la cultura. Verán, al final nos debería salir un campo que dice o guardar o no nos sale nada. Creo que sale un campo guardar. Aquí todavía no lo vemos porque yo no he iniciado mi conversación, pero hay algo muy importante. Quienes estamos en Betterworks no van a tener que enviar el formulario, no le van a dar clic en enviar a gestión humana, tampoco le van a dar clic en firmar. Todos esos pasos eran pasos que hacíamos anteriormente en Success Factors, pero en este momento que estamos en vivo, en Betterworks no lo vamos a hacer. Ya esas serían las menciones, Moni. Adelante, voy a ver si hay alguna pregunta asociada a esto. No. Entonces No he sigue visto tampoco adelante. preguntas. Entonces, por Sigue favor, muy si me ayudas con adelante. la presentación. Ah, Entonces, bueno, vamos a continuar como con las reflexiones generales. Entonces, esta conversación de evaluación del desempeño, ¿cuándo sucede? En enero siguiente de cada año. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el desempeño del año anterior. ¿Para qué sucede? Para evaluar de manera integral el desempeño de las personas, teniendo en cuenta los objetivos y resultados claves y el ajuste cultural de lo que estábamos hablando ahora de los pilares de cultura, que es decir, cuáles son los comportamientos que dicen y evidencian cómo hacemos las cosas en Argos. ¿Qué necesito para prepararme? ¿Necesito prepararme? Claro que necesito prepararme. Entonces, líder y colaborador, tener toda la información del desempeño del colaborador durante el año relacionado precisamente a esos OKRs, a esos objetivos y resultados claves y al ajuste cultural. Y los registros que hayan Betterworks de conversaciones que se hayan realizado. De aquí que sea tan importante que esta conversación se vaya volviendo como un hábito, de manera que nosotros podamos ir registrando todas esas conversaciones que vamos teniendo durante todo el año y que definitivamente son el soporte y es la base de un desempeño sobresaliente. Digamos que aquí, más que llenar una plantilla, lo que nosotros queremos y lo que es la filosofía y lo que hay detrás de esto es
generar conversaciones de valor. ¿Cómo lo hago? Como lo explicó ahorita Yoli, ingresando a la plataforma, al módulo de conversaciones, y para esta conversación ya está creada y ya la vamos a ver. Yoli, creo que hay una pregunta, por favor. Claro, la estaba aquí respondiendo. Sí. Es súper importante esta pregunta que nos están haciendo. Moni, me voy a volver un segundo a ver el Works otra vez. Sí. Eh, ay, no me salgo ya. Miren, si la conversación que están viendo es la de el desarrollo que cerró el 31 de octubre, les va a aparecer ese mensaje de que las respuestas ya están bloqueadas. Si ven la conversación de evaluación del desempeño, esa todavía está disponible hasta el 31 de enero. Aquí hay algo muy importante con la pregunta que nos hacen que les queremos compartir, y es que habitualmente o tradicionalmente en el ciclo, en este momento, en esta etapa, hacíamos el cierre del plan de desarrollo. Ahorita no estamos hablando de un cierre del plan de desarrollo, estamos hablando que lo pueden actualizar, y recordemos que igual en el ciclo, sobre marzo o abril de este año, vamos a hacer la conversación para el desarrollo nuevamente. Si ustedes quisieran en este momento hacer alguna actualización al plan de desarrollo, les aparece que ya venció y que las respuestas están bloqueadas. Sin embargo, si ustedes bajan hasta las acciones del 10-20-70, simplemente le dan clic, pueden escribir y le pueden dar clic en clic en guardar respuestas. Lo pueden hacer porque todavía está habilitada. ¿Qué es importante? No estamos en este momento necesariamente invitando a las personas a que tengan que hacer un cierre de la conversación para el desarrollo. Y ahí hay algunos elementos muy importantes del para qué y por qué. Y es que recordemos que cuando hicimos la conversación para el desarrollo, estábamos hablando de aquellas fortalezas, motivaciones, y hablábamos también de un objetivo que teníamos de posible desarrollo o de desempeño futuro. Si bien el plan de desarrollo tiene un componente asociado al año en curso, al periodo en curso, igual recordemos que cuando lanzamos esta conversación sobre agosto o septiembre que la lanzamos, hablábamos mucho de orientar el desarrollo de las personas también frente a ese objetivo que tenían de futuro. Luego, en enero no tendríamos que cerrar ese plan de desarrollo necesariamente, salvo que lo consideráramos. Y si podemos, en marzo o en abril, que abramos la nueva conversación, si pudiéramos visitar la conversación anterior para mirar algunos elementos que trabajamos y llevarlos a la nueva conversación, más que en este momento le tengan que dar clic a algo que diga cerrar plan de desarrollo, no lo tienen que hacer. Yoli, tenemos dos preguntas. En una que dice, ¿qué pasa si las personas están de vacaciones? ¿Qué pasa si el líder está de vacaciones o incapacitado? Entendiendo pues que también estamos en un momento donde tenemos varias personas incapacitadas. Aquí hay algo como importante. Bueno, lo primero es que el equipo de gestión humana local, pues de la planta, de la sede, pues por supuesto puede entrar a mirar todas las particularidades. Hay una realidad, y es que estamos enfrentando en este momento un periodo de muchas incapacidades. La conversación va a estar abierta unos días después del 31 de enero. Aquí estamos haciendo un énfasis, estamos por primera vez en vivo en Betterworks, y nos estamos dando cuenta en vivo de muchas cosas. Entonces, desde la parametrización del sistema, la conversación pudiera estar funcionando unos 10 días, unos 12 días más. Eso nos está llevando hasta hacia el 10-12 de febrero. La conversación debería estar funcionando. No sabemos si al entrar el 1 de febrero haya una autorización, una autenticación, un botón que diga que alguien tiene que aprobar algo. Pareciera que no es el caso. Va a estar funcionando aproximadamente hacia el 12 de febrero. Esto aplica mucho para personas que están incapacitadas. Los temas relacionados a vacaciones, por ejemplo, yo pensaría que pudieran, pues finalmente la conversación va a estar hasta el 10 o 12 de febrero abierta, pero yo recomendaría que lo validaran de todas formas con el equipo de gestión humana, porque recordemos que el ciclo de gestión continua del desempeño lo que busca es generar un poco como un ecosistema en el que estemos hablando
Recuerden lo de los trimestres, estemos definiendo objetivos y resultados claves, los estemos evaluando, estemos generando conversaciones en torno al desarrollo o al desempeño, en fin. Entonces, cuando empiezan a suceder eventos en nuestros calendarios, como las vacaciones o este tipo de acciones que uno pudiera creer que están planeadas, vendría una reflexión importante y es, siempre a enero 31 vamos a cerrar el desempeño de las personas y siempre está habilitado desde finales de noviembre, principio de diciembre. Entonces, es que junto con la persona de gestión humana tengan como esas conversaciones porque es importante que lo que podamos planear, hago la mención así, no podemos planear una incapacidad, las licencias de maternidad, por ejemplo, también que son extensas, los equipos de gestión humana pueden mirar las fechas y llegado el caso que ya pasara la fecha en la que va a estar habilitada la conversación, entraríamos a mirar como esas situaciones puntuales bajo, por supuesto, el concepto de la persona de gestión humana encargada de la sede. Esta ya está. Ah, bueno, nos preguntaba Mari. Moni, yo creo que ya no hay más preguntas de estas. Bueno, me voy a devolver, Moni, tú no habías terminado me voy a devolver a la presentación, ¿cierto? Sí. Esa ya la vimos. Digamos que aquí volvemos a lo mismo, como cuál es la recompensa de todo esto. Pues primero, como líder, tener una visual de todo el año del desempeño de las personas, identificar oportunidades de mejora, construir soluciones entre todos, capitalizar aprendizajes, entonces, y como colaborador, pues tener una percepción de nuestra contribución individual y de igual manera, pues de nuestro desarrollo donde podemos realizar acciones tendientes a mejorar todos estos desempeños. Frente, frente a las reflexiones generales, ¿cuáles son los errores más comunes que nosotros tenemos y que hemos percibido y que nos hemos dado cuenta y que nos han contado? Lo primero es realizar la conversación sin tener la visual del año, sino lo que ocurrió la semana pasada, lo que ocurrió en los últimos 3 meses. Habrán personas que hayan ingresado durante el último trimestre, es obvio que vamos a tener en cuenta el desempeño de esto. Y si no se tienen los elementos para calificar, pues muchas veces recomendamos al menos hágalo en el rango medio si no tiene todos los elementos para calificar porque esa persona recién ingresó. No hacerla de manera sincrónica, o sea, si bien se permite desarrollar el cuestionario que lo haga el colaborador antes, lo potente aquí es la conversación, o sea, que se reserve ese espacio donde el líder y colaborador van a hablar y sobre todo van a construir y van a apalancar desarrollo a través de una conversación y de interacciones. Y lo otro es que pues buscando la empatía y evitando tener conflicto, muchas veces no se hacen las retroalimentaciones como debe ser. Esto pues no genera finalmente crecimiento y desarrollo. Hay algo que yo siempre digo, o sea, el desarrollo a veces genera incomodidad y es eso, porque nos toca muchas veces salir de nuestra zona de confort al retarnos. Entonces, qué tan bueno que esta sea una oportunidad de verdad donde se genere desarrollo a través de conversaciones de retroalimentación poderosas. Bueno, y tenemos una pregunta más de César. Sí, César, ¿te gustaría ver, nos puedes escribir, porfa, ¿te gustaría ver un ejemplo, por ejemplo, de calificación de uno de los pilares o de, o de retroalimentación, por ejemplo, para poder saber cómo contestarte? Las personas no pueden hablar, ¿cierto? No, ¿no? porque tienen los micrófonos. Ah, ok, no De tienen micrófono. retroalimentación, dice César. Un ejemplo de retroalimentación, listo. Entonces vamos a buscar esta parte de aquí. Te voy a poner un ejemplo en esta presentación que estamos haciendo. Entonces, Moni y yo somos un equipo, ¿cierto? Voy a hacer un ejemplo negativo primero, pues un ejemplo del que no debería ser, que es el ejemplo sándwich. Entonces llego, le digo a Moni que me encantó su participación, que me encanta la disposición con la que está asumiendo este reto.
que fue todo muy claro, la presentación tenía el manual de marca de Argos, lo explicó muy bien, pero al final creo que ella todavía no sabe muy bien lo que significa el ciclo de gestión del desempeño y generó confusión en las fechas. Y ahí lo dejé. Y ahí terminé la retroalimentación. Le dije a ella primero todo lo positivo y le dije que ella de pronto no entendía el ciclo y que debería tener más claridad en las fechas. Moni con esto se pudiera quedar pensando, entonces fue un buen o Mal. un mal webinar. Entonces fue bueno que me mostré segura, lo hice con claridad, lo hice bien, que es lo de las fechas. Resulta que yo como líder me quedé pensando qué enredo, ella no entiende las fechas, por poner un ejemplo, pero pobrecita, ¿cómo le voy a decir eso si yo sé que ella trabajó, se esforzó, que era lo que Mónica decía hace un momento de esa empatía fingida, que no le quiero hacer daño a la persona, no quiero generar conflicto, y al final viene otro webinar de estos y Muni se quedó con la sensación de no sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces uno, ¿cómo lo diría? Y por supuesto estamos en un ejemplo hipotético, no es que le esté diciendo aquí a Moni en vivo algo. En la metodología de RAP que queremos, de burrito, lo primero es que sea oportuno. Entonces, debería yo buscar el espacio hoy más tarde o mañana para darle a Moni mi percepción y entonces contarle, Moni, ¿sabes que cuando llegamos al slide del ciclo global de gestión continua del desempeño, noté que tenías una duda con las conversaciones programadas y no programadas? Comportamiento. No estaba clara tal vez la información y ahora me voy a efecto. Las personas empezaron a hacer muchas preguntas de las fechas. Las personas decían, yo no tengo la conversación, estoy confundida, mi persona de gestión humana me dio otra cosa, ¿qué hago? Y Moni, ese chat estaba a reventar. Mi percepción es que nos notaron que no tenemos tal vez claras las fechas. Quiero saber si tú tienes una pregunta, quiero saber qué no comprendiste, qué duda. Empiezo a invitarla a la reflexión y en las conclusiones va a suceder algo muy interesante. Puede suceder que Mónica me diga, no lo entendí, no lo sabía, tienes toda la razón, me puse nerviosa, como puede ser que Mónica me diga, Jolie, ese slide no me tocaba a mí, ese slide acuérdate que lo ibas a hacer tú y en vivo me dijiste que lo hiciera yo y yo no supe qué contestar. Si tomando este mismo ejemplo, yo me fuera a un rap, pero no a un burrito, pero no orientado al comportamiento, sino a la persona, y yo lo hiciera mal, yo le pudiera decir a Moni, Moni, es que tú no estás preparada para hablar en público, es que tú confundes a la gente, es que tú eres, es que tú. Imagínense que uno llega a una conclusión que la persona le diga, no, es que yo no lo iba a hacer, yo no lo tenía claro, esa no era la distribución que teníamos. Entonces, hacemos estos ejemplos así como tan de extremos, porque al final el énfasis fundamental que queremos hacer en este esquema es que es una conversación, es una percepción, es, puede que inclusive el efecto, en la mañana lo veíamos, estábamos en otro espacio de entrenamiento y estaban hablando del trabajo virtual y lo que puede generar para mí un ruido, puede que para otra persona el ruido sea algo súper grave. Entonces también como ponerle contexto, también mirar si es que esa percepción que yo tengo de lo que yo vi en ese slide de Moni, de verdad es algo sostenido o de verdad es algo muy de mi estilo de liderazgo. Y eso es lo que se busca en el capítulo de conclusiones, que podamos establecer esos compromisos. En este ejemplo que estamos poniendo aquí en este momento en vivo, uno pudiera decir, deberían tener una mejor conversación para estructurarse la presentación. ¿Será que se deberían dividir la presentación? Mejor que la haga una persona, mejor que la haga la otra persona. Bueno, y Mónica, ¿por qué no tiene claras las fechas del ciclo? Y Yolanda, ¿por qué no se las explicó? Es decir, la idea es que cuando llegamos a este espacio de retroalimentación, ninguna de las dos partes trae la verdad absoluta. Y es que puede darse una conversación en la que las percepciones de ambos construyan unos acuerdos, unos escenarios o inclusive unas necesidades. Y ahí
claramente recuerden que también tienen a la persona de gestión humana porque lo estamos mirando desde en la relación con otras personas. Puede ser que no lleguemos juntas a una mejor conclusión. Puede ser que en este momento no nos estamos poniendo de acuerdo y puede que necesitemos esa visión, esa visual o esa percepción del equipo de gestión humana que nos puede ayudar a orientar la conversación, a tomar otros elementos. Lo importante, y gracias César por esta pregunta que hiciste, porque nos lleva un poco a los elementos de la filosofía, es que pensemos que esto es algo natural y que es algo práctico, y que si es algo natural no hay una manera de hacerlo perfecto. No hay una manera, y si hoy no lo hice bien, puedo mañana hacerlo mejor. Y al final, cuando hablábamos ahorita del hábito, es que sucede con tanta claridad, sucede orientado a una señal, a una rutina, y sé que hace bien para el equipo, que simplemente lo sigo haciendo. Entonces, César, espero que haya estado bien el ejemplo aquí en vivo. Moni, creo que ya no hay Ya más no tenemos más preguntas. preguntas, ¿cierto que no? No. Bueno, ya nos queda un poquito de tiempo como para ya hablar de como cuáles son los errores más frecuentes y las preguntas más frecuentes que nos hacen. Que los errores ya habías hablado de los errores. Ah, bueno. Y frente a las preguntas más frecuentes que a nosotros nos hace, tiene que ver con las que hizo tanto énfasis Yoli en la pregunta de los pilares de cultura. Ahí no la tenemos. Los pilares de cultura. Ujú. Si quieres La de nos los vamos pilares allá. y la de la pregunta 4 y 5. La de la pregunta 4 y 5 y la de los pilares de cultura. Dale, Moni, adelante. Si quieres, bajas un poquitico en donde están las respuestas. Estas aquí. A nosotros nos han preguntado en varias oportunidades cuál es la diferencia entre la 2 y la 3. Yo le ahorita lo dijo. 2 vive constantemente la cultura, es decir, se evidencia. Y 3 es promotor de la cultura. Estamos hablando de una persona que inspira a través de su ejemplo de la cultura. Esa es una de las preguntas más comunes que nos hacen. Y frente a la pregunta 4 y 5, normalmente nos dicen, la pregunta está repetida. Y acá en la pregunta 4 dice, acorde a la evaluación realizada de cada pilar de cultura, su descripción y comportamiento, ¿a qué te comprometes a seguir haciendo para vivir y ser promotor de la cultura de Argos? Y la pregunta 5 dice, ¿a qué te comprometes a ser diferente? Entonces ahí vemos que las preguntas son diferentes y nos están diciendo, se repitió la pregunta. Esas han sido como las inquietudes que más nos han planteado. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Yolanda y yo estamos disponibles para resolver las inquietudes. También ustedes dentro de las plantas también se pueden apoyar en los equipos de gestión humana y estamos aquí atentas a todo lo que se les pueda presentar. Muchísimas gracias.